Mis amados hermanos, estamos llegando al final del libro de Josué y lo que encontramos en esta porción, tanto en el capítulo 23 como en el capítulo 24, son las últimas palabras de Josué. De hecho, no es la única parte en donde nosotros encontramos algo similar. Las últimas partes de algunos discursos de los grandes líderes y los autores bíblicos son muy importantes porque en ellas se recogen los deseos y las recomendaciones de estos hombres para su pueblo o para su generación. Los discursos de despedida de estos grandes hombres recogían entonces exhortaciones para los oyentes. Y lo que hoy vamos a estar estudiando tiene ecos de eso. El pasaje que estamos estudiando en la mañana de hoy, Dios muestra cómo Josué habla a su pueblo. Y es casi su despedida. No podemos hablar de un testamento porque no les está heredando nada, pero sí podemos ver cómo Él está dando unas recomendaciones a este pueblo. En esta porción, Él primero llama a los líderes para hacerlos responsables de transmitir al pueblo las indicaciones de este líder que ya para la época era bastante anciano. Y esto lo vemos nosotros en otros pasajes. El escenario entonces lo encontramos nosotros en el versículo 1 y en el versículo 2, donde vemos lo que había acontecido. Dice la palabra del Señor: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Ese es el escenario. Josué ya ha entrado en años. Y la tierra que él repartió, los tribus ya están disfrutando de ese descanso de sus enemigos. Parece que desde el capítulo anterior, que nosotros estuvimos considerando la semana pasada, a este tiempo han transcurrido alrededor de 25 años. Desde la despedida de las 2,5 tribus que nosotros consideramos la semana pasada. Para el capítulo 3, el versículo 1, ya Josué tenía bastantes años, se nos decía esto en ese momento. Y en comparación a los demás moradores de la tierra en ese momento, él junto con Caleb eran los hombres más adultos de la época. Porque los demás eran en comparación bastante jóvenes. Eran los únicos que habían sobrevivido de esa generación que había salido de Egipto y que no murieron en el desierto, producto de la desobediencia al mandato del Señor, de la deslealtad al Señor allí en el desierto, en Cades Barnea. Aquí entonces este hombre tiene aproximadamente unos 100 a 105 años, así se lo podrá imaginar que era bastante adulto. De hecho, en Josué capítulo 24, el versículo 29 se nos dice que Josué murió a la edad de 110 años. Era un hombre bastante entrado en años. Y él quiere legarle a su pueblo las indicaciones de lo que le va a mostrar el día de hoy. Dios les ha dado descanso. Pero ¿en qué deberían usar ese descanso estos hombres? Mire lo que dice la Escritura. Después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Era el descanso del Señor. Pero ¿cómo debían usar ese descanso? ¿Y cuál sería el resultado? Mis amados hermanos, muchas veces el resultado de la búsqueda de la paz requiere más fuerza para la misma conquista, que la misma batalla. Y lo que Josué quiere hablarles a estos hombres es: ¿qué clase de futuro quieren ustedes? ¿Qué clase de futuro quieren para sus familias? ¿Qué clase de futuro quieren para las siguientes generaciones? Todo va a depender de la decisión que tomen estos líderes y de la manera en que debían guiar al pueblo. Para ello Josué inicia hablando de un aspecto muy importante que muestra al Dios que ha cumplido todas sus promesas, hablando acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y a partir de esa fidelidad va a llamar al pueblo a que sea fiel. El propósito entonces del autor es transmitir la exhortación a la obediencia fiel basada en la completa fidelidad de Dios a sus promesas. De ahí el título de mi sermón en esta mañana: fidelidad, la respuesta correcta a la fidelidad de Dios. Fidelidad, la respuesta correcta a la fidelidad de Dios. Y mi intención es precisamente eso, que nosotros podamos ver que la respuesta correcta a la fidelidad de Dios es nuestra fidelidad, fidelidad de parte de su pueblo. ¿Por qué la fidelidad es la respuesta correcta a la fidelidad de Dios? Y lo primero que nosotros tenemos que ver, y vamos a ver esto en 3 puntos, es porque la fidelidad de Dios se había mostrado, había sido vista. Y eso lo encontramos nosotros en los versículos del 3 al versículo 8. Una fidelidad
vista, una fidelidad vista. Versículo 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, así hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Después de mostrarnos el escenario, el autor nos deja ver cuál es el propósito por el cual Josué ha reunido al pueblo, a los líderes de la nación, y les dice, ustedes han visto. ¿Y qué fue lo que vieron? Todo lo que Dios había hecho. ¿Y por qué ellos ahora poseen una tierra que Él les ha repartido por suertes? El Señor había cumplido lo que Él les había prometido. De hecho, son las mismas palabras que nosotros encontramos en Josué capítulo 1. Así que este pasaje, Josué 23, tiene ecos, necesariamente tenemos que mirar Josué capítulo 1. Mire lo que dice Josué capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor había cumplido estas promesas y aún quedaba mucho por conquistar, pero el Señor les estaba diciendo, yo voy a permanecer fiel en lo que he dicho. Dice el versículo 5 en el capítulo 1, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que el Señor está mostrando que Él va a mantenerse fiel y que Él iba a echar a estas naciones. Dice también aquí en Josué 23:5, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Aquí está la base para el llamado a la fidelidad. Y que el pueblo tiene que entender en cabeza de sus líderes. La razón de la fidelidad a Dios es la misma fidelidad de Dios que ha cumplido sus promesas. De ahí el título de este sermón y de esta serie, el Dios fiel que cumple sus promesas. Así que Josué mira hacia el pasado y le pide a los líderes que miren hacia el pasado y vean todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha cumplido. Les hace un llamado a que miren la fidelidad de Dios en todo este tiempo. Es por estas cosas por las que pueden ser agradecidos y ver la razón por la que deben ser fieles. Es un llamado, lo que encontramos en este versículo, en estos versículos. De hecho, a razón de esto dice el versículo 6 lo que ellos deben hacer. Miren la fidelidad de Dios, ahora ustedes hagan esto. Versículo 6. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Así que les está haciendo un llamado y el llamado es a esforzarse. Lo que esto significa es asegurarse en seguir, en guardar, hacer que eso que están haciendo se permanezca tal y como está. Pero también tiene la intención de cercar, de limitar el acceso, el movimiento de un grupo de personas, de un objeto en una zona específica. Y esto lo está haciendo en consecuencia a lo que les pide. Esforzados pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Permanezcan haciendo la ley. Manténganse en ella. Sosténganse en ella. Guarden cada aspecto de ella. Obedezcan cada mandamiento con diligencia. En detalle todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Tienen que cumplirlo. No es solamente oírlo, sino hacerlo. Escuchar la palabra de Dios y los mandamientos sin desviarse. Y fueron precisamente esas palabras
que Josué escuchó en Josué 1:8. ¿Recuerdan esas palabras? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas todo lo que en él está escrito. Dice el versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, estas palabras que Josué escuchó años atrás, ahora tienen que aplicarse para todo el pueblo. Tienen que cumplirlas ellos. ¿Cuál era entonces el recurso para poder lograr esto? La palabra de Dios. Asegúrense de cumplir la palabra de Dios. Ellos necesitaban la palabra para hacer algo. Mire lo que dice el versículo 7, perdón. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Qué necesitan para no mezclarse, para no dejarse llevar por la idolatría? La palabra de Dios. Necesitaban mantenerse en la palabra. Que la palabra fuera el centro, la base y el fundamento de todo lo que ellos hacían. No había otra estrategia. No había otra forma. Tenían que tener la palabra constantemente en sus vidas. De hecho, una de las causas constantes de la caída de Israel radicaba precisamente en ignorar esta advertencia. En el libro de Jueces nosotros encontramos eso. Y hasta el exilio en Babilonia, constantemente el Señor les hacía un llamado: vuélvanse a mí, vuélvanse a mis palabras, escúchenme a mí. Y por causa de no escuchar esta advertencia, ellos sufrieron las consecuencias. Al mezclarse con los pueblos paganos de su entorno, eso predispuso al pueblo de Israel a la idolatría y a la práctica inmoral que acompañaba esto. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque descuidaron la palabra. Mis amados hermanos, eso tiene una aplicación para nuestras vidas también. Mira lo que ocurre en tu vida y en mi vida cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor. Alguien lo dijo muy sabiamente: o el pecado te aleja de la palabra o la palabra te aleja del pecado. ¿Qué quieres tú? Lo que necesitas para mantenerte alejado del pecado es la palabra de Dios. Mari lo señalaba muy bien, es un principio del ministerio Preceptos que enseña método inductivo de estudio de la palabra del Señor. Porque a través del estudio constante, la lectura constante de la palabra del Señor y estar estudiando y subrayando y meditando constantemente lo que está allí, ellos dicen: entre más rayes tu Biblia, más limpias tu corazón. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Así que lo que Josué les está diciendo a ellos: la ley les servirá para seguir al Señor como hasta el día de hoy, les dijo a ellos, en que Josué está mostrándoles esto. ¿Por qué vieron esa fidelidad? ¿Por qué vieron esto? Vieron todo lo que Dios había hecho a las naciones, que ahora ya no habitaban en ese lugar. Dios las había sacado. Y eso requiere de ellos ahora un esfuerzo para mantenerse ahora fieles. Por eso necesitan la palabra del Señor. De hecho, vuelvo a reiterar Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dice el Señor allí. El propósito entonces es no mezclarse con estos pueblos, no caer en idolatría, evitar esas prácticas pecaminosas, asegurarse de que no iban a tener esas conductas que esos pueblos habían cometido, por las cuales ellos habían sido expulsados, sacados de ese lugar por el Señor. Por eso les dice: no mencionen sus nombres, no mencionen sus dioses, no juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. El versículo 8 nos indica que ellos debían seguir al Señor y aferrarse a Él. Y la intención aquí es clara, es amarrarse a un objeto, es unirse, es pegarse. De ahí viene también la intención de la palabra pegamento. Estar muy pegado, mantenerse cerca, literalmente estar lo más cerca a otra persona. La idea es la misma que el autor bíblico usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando habla acerca del hombre que se une a su mujer. Una unión muy íntima, muy cercana.
O también como la que dice el profeta Jeremías en Jeremías 33:11, la de un cinturón o correa que amarra objetos. Dice Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no me escucharon. El Señor a través de Josué les está diciendo al pueblo, acérquense, péguense a mí. Josué les está diciendo, esto es lo que ustedes necesitan, estar cerca del Señor. Y lo mismo se aplica a nuestras vidas, mis amados hermanos. Entre más cerca estemos del Señor, menos influencia tiene sobre nosotros el pecado. Pero pasa al contrario, si estamos más lejos del Señor, más influencia sobre nuestras vidas tendrá el pecado. Así que es clara la intención del Señor. Ellos no tenían que unirse a estos pueblos, ellos tenían que seguir y estar lo más cerca de Dios, tan pegados a Él como fuera posible, que fuera imposible separarlos. Como cuando tú pegas dos hojas. ¿Han hecho ustedes ese trabajo de pegar dos hojas? Que al despegarlas es difícil no dañarlas. Así debemos estar nosotros pegados al Señor. Mis amados hermanos, lo mismo pasa con nosotros. En las Escrituras somos llamados a mantener nuestra unidad con Cristo y no parecernos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que mantener nuestra diferencia. Eso es lo que Josué le está diciendo aquí al pueblo. Ustedes están entre ellos, pero no son de ellos. Aléjense, no tengan sus prácticas. Y Pablo usa este mismo argumento a la iglesia en Corintio. Hablándole acerca de esto, dice 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 3 al versículo 6, que ellos tenían que ser diferentes. En nueva traducción del lenguaje actual dice así: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. ¿Cuál es el énfasis acá? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se unan a ellos. Sepárense, acérquense a mí. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque si queremos ser efectivos en el mundo, no debemos parecernos al mundo. Es un error. Nosotros somos llamados a marcar la diferencia. ¿Sabe? Hay algo que me impacta del libro de Hechos. Cuando hablan acerca de los cristianos hay un pasaje que dice, estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. ¿Saben cómo veían a los cristianos? Como aquellos que trastornaban el mundo. Y no porque fueran escandalosos o bullosos o hicieran cosas estrafalarias, no, porque vivían de una forma diferente a cómo vivía el resto de la sociedad. Eso fue algo que impactó históricamente, que era lo que hacía que ellos fueran efectivos, eran diferentes al mundo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Señor de hecho nos llama como discípulos del Señor a mantener eso. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9 dice esto: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdadero Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Ven? La ley del Señor como base para ser diferente. El discípulo entiende lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Juan capítulo 14, versículo 23 y 24, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la escritura. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y más adelante él va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué esto también debe ser nuestra respuesta? Mis amados hermanos, porque nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en Cristo, quien vivió y murió por nuestros pecados para darnos una vida nueva. Dios ha sido fiel en sus promesas, las ha cumplido, las cumplió en Cristo Jesús. Mi respuesta y tu respuesta al ver la fidelidad de Dios es la misma, fidelidad. Vivir una vida diferente.
que marque la diferencia, ¿verdad? En donde la palabra de Dios sea el centro, la base y el fundamento de todo lo que nosotros hacemos, mantenernos cerca a Él, obedecer sus palabras, por la fidelidad vista. Mis amados hermanos, luego de considerar que la fidelidad de Dios, como ellos la vieron, es la base de su respuesta fiel, podemos ver nuestro segundo punto. ¿Por qué la fidelidad de Dios es la respuesta correcta? ¿Por qué la fidelidad es la respuesta correcta, a la fidelidad de Dios? Porque es una fidelidad que también ha sido experimentada y que nosotros lo podemos encontrar en los versículos 9 al 13. Una fidelidad experimentada, versículo 9 al versículo 13. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esta es una fidelidad experimentada. En su discurso Josué presenta otra razón por la cual la fidelidad es la respuesta correcta a la fidelidad de Dios. Y esta se encuentra precisamente en lo que el Señor ha hecho. Esos moradores de esas regiones, Dios los había arrojado y nadie les había podido resistir. El poderoso respaldo del Señor había estado con ellos. Josué vio eso en el cumplimiento precisamente de lo que leíamos nosotros en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esto es que el Señor arrojó, expulsó a esas naciones, peleó por ellos, los hizo fuertes. De hecho, me encanta la expresión que usa allí el versículo. Dice, un hombre de ustedes perseguirá a 1000. Eso pareciera una exageración. Imagínense esto. Un hombre persiguiendo a 1000 del ejército enemigo. Pareciera una exageración, pero lo que quiere señalar no era la superioridad militar del ejército del Señor, sino quién estaba con ellos, esa razón de que Dios peleaba con ellos. Israel no era más fuerte que sus enemigos, pero había una sola diferencia: el Señor peleaba por ellos. Era una batalla de un hombre contra 1000, en realidad no era uno, eran 2. Y con Dios se es multitud siempre. Con Dios se es multitud siempre. Como dice el autor, si el Dios del ilimitado poder es quien pelea por nosotros cumpliendo su promesa, no solo tiembla Jericó, tiembla todo el mundo. Y el pasaje quiere poner en evidencia ese sorprendente poder de Dios a favor de su pueblo, quien contra todo pronóstico se establece en la tierra prometida por el poder y la fidelidad de Dios. Y eso, mis amados hermanos, nuevamente nos lleva a considerar nuestro caso. El énfasis no está solamente en el poder de Dios, no es solamente saber lo que Él puede hacer, y en especial en el cumplimiento de sus promesas, es estar convencido de sus palabras, de lo que Él hará. Pero nuevamente Josué les hace una advertencia ahora a ellos y un llamado a ser fieles. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Otras traducciones dicen así: asegúrense de amar al Señor su Dios. Tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. Pero solo a Dios deben amar, solo Él es nuestro Dios. Así que lo que se está poniendo de manifiesto no es una sugerencia, es una orden. Y el énfasis está nuevamente no solo en guardar, es cómo lo estoy haciendo. Dice con diligencia. O sea, poniendo todo el empeño,
con demasía, completamente, hasta el punto más alto y culminante de una escala. Es tu mayor esfuerzo. O sea, si esto se pudiera medir, tu mayor esfuerzo debería ser en amar al Señor tu Dios. Debían poner todo su esfuerzo y hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. Por eso los versículos 12 y 13 señalan lo que pasaría si no hacían esto. Lo que acontecería es que si se unían, si no amaban al Señor, si se unían en matrimonio con esas naciones de las que quedaban en la tierra, Dios los echaría y ellas se convertirían en un problema constante hasta que finalmente este pueblo perecería en vez de prosperar en la tierra que el Señor les había dado. Noten las palabras. Dice la Escritura, dice, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Constantemente golpeados. Y esto es resultado de una sola cosa, apartarse. Por eso pone ese condicional, si os apartareis. Ese va a ser el resultado. Si os apartareis. Lo que está diciendo aquí el autor era que ellos regresaran, que volvieran atrás. Regresar por un camino transitado, regresar, volver, dejar de seguirle. Mis amados hermanos, nosotros como pueblo del Señor tenemos el mismo llamado. Si nuestra respuesta a la fidelidad de Dios es nuestra fidelidad, debemos hacer esto como creyentes, no volver atrás. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Escuche lo que dice la palabra del Señor allí. Segunda de Corintios 6, 14. Dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis amados hermanos, el gran problema de ignorar las palabras del Señor es que cuando un creyente incumple con esto, el único que pierde es el creyente. Cuando un creyente incumple con esto, el único que pierde es el creyente. Mira las consecuencias negativas de unirte en yugo desigual, de no hacer lo que el Señor está diciendo. Pierdes comunión con Dios. Porque si un creyente comparte con una persona que no comparte la misma fe, esta puede influirle negativamente en su relación a Dios, alejándolo de su voluntad y su palabra. Pierdes comunión con tu iglesia. Si uno de los creyentes asiste a la iglesia y la otra persona no participa de sus actividades, esto va a hacer que la otra persona se aísle del otro cónyuge y haga que pierda comunión cristiana y lo va a privar del apoyo y la ayuda mutua. Pierde armonía familiar. Porque si uno de los dos, no respeta las creencias del otro, los valores del otro, eso va a causar dificultades, discusiones, resentimientos, divisiones, violencia. Eso va a afectar también a los hijos. ¿Cómo van a criar a sus hijos? ¿Cuáles son las bases y los principios sobre los cuales van a formar ese hogar? Pero lo más importante, pierden también la misión cristiana. Porque entonces esto va a obstaculizar el ministerio y el don de la otra persona. Ya no va a ser tan efectivo en el mundo. Y eso era lo que el Señor quería para su pueblo. Que no se dejaran influenciar, que no tomaran sus costumbres. ¿Saben? El más triste ejemplo de esto nosotros lo encontramos en el rey Salomón. Porque él amó más a sus mujeres que a Dios. Y eso hizo que su corazón se desviara hacia las prácticas paganas y pecaminosas de esas mujeres y de esos pueblos. Construyó altares a sus dioses, adoró en ellos, quemó incienso, hizo lo malo delante del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente pasa en el hogar. ¿Cuántas veces nosotros no nos unimos en yugo desigual en otro tipo de relaciones?
Y eso no significa que nosotros nos tengamos que relacionar solo con cristianos, no. Es que el cristiano en esta relación tengo que ser yo. La palabra de Dios dice que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Eso quiere decir, no tomes sus costumbres, no hagas lo que ellos hacen. Ten cuidado. Porque a la larga, el que pierde vas a ser tú. Así que debemos tener mucho cuidado. Es el llamado del Señor hacia su pueblo y sigue siendo el llamado de Dios hacia su pueblo. Después de considerar entonces que la fidelidad de Dios es que la fidelidad es la respuesta correcta a la fidelidad de Dios, en vista a esa fidelidad vista y experimentada, nos queda un último punto, y que es la fidelidad, la respuesta correcta por la fidelidad advertida. La fidelidad advertida. Versículo 14 en adelante. 14 al 16. Y aquí que yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como han venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Josué ya sabe que le quedan pocos años. Quiere dejar un legado que permanezca, así que con sus palabras es como si les estuviera preguntando a ellos, ¿qué clase de futuro quieren ustedes? ¿Qué clase de futuro quieren ustedes? Por eso les hace este nuevo llamado a reconocer la fidelidad durante todo este tiempo. Ninguna de las palabras que el Señor dijo sobre ellos dejó de cumplirse. La palabra reconocer significa entonces poseer información acerca de algo, estar familiarizado con eso. Es como cuando tú conoces un lugar y alguien te pregunta por el mismo y tú puedes dar referencia a ese lugar. Ahora que está tan de moda eso que ponen en Instagram, en las redes sociales, no, recomendamos este sitio para que usted vaya y coma. Y aquí puede comer esto y probar esto. Y tanto es el precio. Mis amados hermanos, eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Que reconozcamos eso por experiencia. Para poder experimentar lo que esa persona experimentó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir a ese lugar. Eso es lo que significa reconocer. Pero aquí el Señor nos está pidiendo eso en cuanto a la fidelidad. Reconozcan eso, miren eso. Ustedes ya conocen esa información. Esa es una información que se adquiere por experiencia, por comprender una situación. Pero el enfoque aquí es responder y actuar. Eso es lo que implica esta palabra. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice en lo profundo de su corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Eso es lo que ustedes saben, esa ha sido su experiencia. Actúen en concordancia a ello. Así que conociendo de la fidelidad de Dios que nunca ha sido solamente intelectual, sino que permea y controla y moldea todos los aspectos de la vida de una persona, ellos deben actuar. Y Josué les señala por eso la historia de lo que ha acontecido en ese tiempo. Y les muestra que ese es el gran motivador. Las lecciones aprendidas de la conquista deben tener un efecto profundo y permanente en su conducta y vida en la tierra a la que pasaban. Pero esto implicaba algo, mis amados hermanos. Nunca debían olvidar que eso también aplicaba para las advertencias. Las buenas palabras del Señor se cumplieron, pero sepan que si no hacen esto, también las malas palabras del Señor se cumplirán. Eso tiene que ver con su juicio. Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Pero así como han venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Dios es fiel a sus promesas de bendición.
pero también lo será sobre sus promesas de juicio. ¿Y por qué? La Nueva Traducción Viviente dice, si no cumplen la alianza que el Señor hizo con ustedes, si van a adorar, van y adoran a otros dioses, si se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes. Muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Esto implica entender que estas son dos caras de la misma moneda. Por eso me encanta algo que dice R.C. Sproul, hay dos lados de la fidelidad de Dios, porque hay dos lados en su pacto, promesas y advertencias. Se puede confiar en que Dios cumple sus advertencias fielmente, así como cumple fielmente sus promesas. ¿Sabe? El Señor dijo en su palabra, ni una tilde ni una jota pasarán, hasta que se cumpla toda su ley. Y eso implica las bendiciones, pero también los justos juicios del Señor. Y ese, mis amados hermanos, sigue siendo nuestro llamado como iglesia, como pueblo del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 8 dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 8 al versículo 13 dice la escritura de la siguiente manera. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros tenemos una salvación tan grande, tan grande, tan grande, que sería un error, perdónenme la expresión que voy a usar, una completa estupidez descuidarla, cuando la escritura nos lo dice así en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Ven la advertencia? ¿Cómo creen ustedes que vamos a escapar si descuidamos esta salvación? No en el sentido de perderla, pero creo que es un fuerte llamado al creyente a no descuidarla, a no dejar de hacer lo que el Señor le pide que haga, su fidelidad, su compromiso. Por eso es que somos llamados y movidos a santificación y a compromiso como iglesia. Pero mis amados hermanos, si algo podemos entender nosotros esto, gracias sean dadas a Dios, porque nosotros en nuestras fuerzas no seríamos capaces de mantenernos firmes. Por Cristo y su obra y su fidelidad es que nosotros somos fortalecidos. Esta mañana hablábamos con alguien y yo le decía algo que estoy plenamente convencido para esa persona, pero también para todos nosotros. Fiel es el Señor. Él empezó en nosotros una buena obra y Él la va a perfeccionar. Él es fiel, lo prometió. Y esa es la respuesta correcta a la fidelidad de Dios. Confianza en el Señor. Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al versículo 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué podemos hacer esto nosotros? Porque hoy podemos estar seguros que podemos mantenernos firmes, porque Cristo logró en su cruz del Calvario y en esa obra perfecta, esa vida perfecta de obediencia, el que nosotros podamos entrar y acercarnos ante la presencia del Señor. El que nosotros podamos estar delante de Él. Pero esto también aplica para ti que estás sin Cristo en esta mañana.
Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados y hallarás la fidelidad de Dios sobre tu vida, porque si no lo haces, amigo o amiga que me escuchas en esta mañana, escucha estas palabras y no las ignores. El Señor tiene grandes promesas de bendición, pero también su juicio es seguro. En Hebreos capítulo 10, el versículo 26 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y esto también es para nosotros como creyentes. Escuchemos esto, mis amados hermanos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo le daré el pago. Y dice el Señor otra vez, el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y si estás sin Cristo en esta mañana, tienes que reconocer tu pecado y tu falta, porque de la misma manera en que el Señor prometió su redención para ti, también ha prometido juicio si no te arrepientes de tus pecados. Y hoy es día de salvación. Hoy es día para que vengas en arrepentimiento y fe a Él. Y le digas, Señor, tú eres fiel. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ven al Señor fiel que te perdona. Y esto es importante para nosotros, mis amados hermanos. Pensemos en todo lo que hemos experimentado nosotros, en la misericordia de Dios, en su asombrosa gracia. De la misma forma en que Josué le pedía al pueblo, mira hacia el pasado, mira hacia la fidelidad del Señor, nosotros tenemos que hacerlo hoy como creyentes nuevamente. Mira la fidelidad de Dios, mira lo que Él ha hecho por su asombrosa gracia. Piensa de dónde te sacó el Señor. Piensa dónde podrías estar si el Señor no te hubiera alcanzado. Piensa en las circunstancias ahora en las que te encuentras. Piensa en la seguridad que ahora tienes de que tus pecados han sido perdonados. Piensa en la liberación del mundo, de la carne y del diablo. Piensa en la gracia y en la fe del Señor. Piensa en cómo el Señor ha restaurado la imagen suya en tu vida. Piensa en todo lo que el Señor está haciendo. Piensa en cómo Él fue fiel en su cruz. Y cómo eso debería motivarte para mantenerte fiel sin fluctuar, para que tu fe crezca y para que puedas ver la fidelidad de Dios y puedas demostrarle con tu fidelidad como la respuesta correcta a esa fidelidad maravillosa. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración y le roguemos al Padre que nos ayude a ser fieles. Si tú quieres ser fiel al Señor, si tú quieres vivir en fidelidad, pídele a Dios, clama a Él y dile, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy quiero mantenerme firme sin fluctuar en esta profesión de mi esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y esto has sido tú. Es por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario que nosotros debemos y podemos mantenernos fieles. Señor Dios, Santo Rey de la Gloria, maravilloso Señor. Hoy escuchamos tu palabra y hoy, Señor, tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestro pecado delante de ti y decirte, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti, pero tú eres fiel, Señor. Y si en algún momento nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestro pecado, Señor, ha hecho que nosotros te neguemos a ti, te pedimos perdón. Ayúdanos a mantenernos firmes sin fluctuar en esta profesión de nuestra esperanza, seguros de que fiel es el que lo ha prometido. Y que nosotros podamos mantenernos fieles, Señor, ser fieles como en esa respuesta correcta a tu fidelidad, Dios. Gracias por que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque nos diste una posición, nos has devuelto la imagen tuya, Señor. Nos has hecho herederos o coherederos de la gracia, Señor.
Nos has hecho participantes de tus ricas y abundantes bendiciones, Padre. Oh Señor, gracias. Gracias porque ahora nos haces andar en buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, Señor. Gracias, Señor, porque queremos andar en fidelidad a ti, en gratitud y en obediencia, mirando todo lo que tú has hecho. Señor, ayúdanos a ver tu fidelidad. Señor, ayúdanos a experimentar tu fidelidad. Señor, ayúdanos a ver las advertencias también de tu fidelidad y a vivir de acuerdo a ellas, Señor. Oh Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la exaltación, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos.